Lectura del Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a curar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que me entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos. Hoy reflexionamos este texto del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10, que se menciona también en el Evangelio de Mateo y el de Juan, aunque con variantes. Quisiera que reflexionemos sobre la actitud del centurión. Los ancianos judíos que interceden por él dan fe de su integridad, pero además nosotros podemos percibirla porque se preocupó por su sirviente y lo estimaba tanto que no vaciló en recurrir a Jesús, un judío, para pedirle este favor. Esto nos habla de su bondad y caridad hacia un servidor. También en el relato se trasluce su humildad cuando manda decir a Jesús: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Palabras que nosotros repetimos en cada misa cuando estamos a punto de recibir la comunión. Estas virtudes no eran tan comunes en un romano, pueblo conquistador y orgulloso. Por eso nos llama aún más la atención. Pero más todavía, la fe del centurión en la persona de Jesús, ya que cuando le dice: no soy digno de que entres en mi casa, agrega: porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo uno, ve, él va, y a otro, ven, él viene. Entonces, este centurión cree tanto en la persona de Jesús que reconoce que él es capaz de curar a su sirviente aún a la distancia. Estas tres virtudes, caridad hacia un subalterno, humildad y fe en Jesús, que nos relata este Evangelio, nos mueve a pedir al Señor que nos ayude a acrecentarlas cada vez que repetimos las palabras del centurión. Por otro lado, también quisiera detenerme sobre el milagro en sí. Este milagro, juntamente con el de la cananea, son dos testimonios de que Jesús era capaz de curar a distancia. En los otros milagros impone las manos o alguien viene y lo toca, como el caso de la hemorroísa, pero en estos casos, en ambos milagros, Jesús cura a distancia y sin siquiera conocer a la persona curada. Y en ambas oportunidades, la persona que le pide ese milagro es un pagano. Esto me lleva a reflexionar que para el amor de Jesús, para el amor de Dios, no hay limitaciones,
ni de espacio, ni de raza, ni de cultura, ni situación social. Más aún, nosotros los cristianos afirmamos que para el amor de Dios no hay ninguna de estas limitaciones ni del tiempo, porque el hecho pascual, el sacrificio de Jesús, tiene efectos salvíficos sobre todos los seres humanos de toda la tierra que han existido, existen y existirán. Es total y absolutamente universal. Un amor tan grande, que abarca absolutamente todo. Y esto nos tiene que llenar de gozo, como dice la carta de San Juan. Así que, hermanos, tratemos de imitar las virtudes del centurión en la alegría de saber que Dios nos ama siempre, no importa cómo seamos. Nos ama tanto que nos mueve a responderle con nuestro amor, que se debe manifestar sobre todo en el amor al prójimo. Que tengamos un bendecido día en Cristo. Amén.